damos la bienvenida a Wilson Penayo y también a Derlis Rodríguez, porque vamos a hablar de tartamudez. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto realmente poder compartir con ustedes y poder contar un poquitito sobre nuestra experiencia y cómo nosotros nos desenvolvemos, ¿verdad?, dentro de la sociedad. Exacto. ¿Qué tal, Derlis? ¿Cómo te va? Buenas tardes, un gusto, Javier, Gabriela, Benro, un placer estar con ustedes acá y muy agradecidos por el espacio que nos brindan, porque esta es la idea justamente de que podamos llegar a la mayor cantidad de gente posible que pueda conocer el trabajo que venimos haciendo para tratar de darle un respaldo, porque nosotros hemos sufrido bastante, principalmente en la niñez es muy difícil esto. Entonces eso queremos hoy nosotros tratar de ayudar a la gente, a los chicos, a los jóvenes, para que puedan aprender las técnicas que nosotros hoy tenemos también para poder superarla. A colación justamente del 22 de octubre que se estaba celebrando, recordando al menos un día especial, nosotros tenemos un breve material que vamos a compartir con usted y también con la teleaudiencia. Después entonces aquí ya seguimos charlando sobre este tema de tartamudez. Así que veamos el materialcito. La tartamudez es un trastorno del habla que se caracteriza por las repeticiones e interrupciones involuntarias en la emisión de palabras. Mónica Kramer pudo salir adelante pese a esta condición y cuenta su experiencia. Por ejemplo, antes, cuando el teléfono no tenía un caller ID, cuando vos tenías que hacer una llamada telefónica, yo era cuando entonces era ya adolescente, yo llamaba a un lugar, ¿verdad? Y no me salía la voz. No me salía la voz. Entonces me cortaban y volvía a llamar y me decían de todo lo que te puedas imaginar, insultándome como que yo estaba jugando con el teléfono. En realidad lo que yo era, yo no podía comunicarme correctamente, ¿verdad? En la universidad tuve que pedir permiso para que me permitieran no rendir oral, porque no podía rendir oral. Si no podía hablar normalmente, bajo presión menos podía hablar, ¿verdad? Las dificultades de una persona que es tartamuda empieza desde la niñez y si no se supera puede acarrear otras consecuencias. El niño dentro de la escuela pues es menos entendido, entonces empieza el bullying, empieza el tema de las burlas, empieza el tema de que es como que uno no es normal solamente porque no puede hablar bien, ¿verdad? Y muchas veces hay gente, han habido inclusive casos de niños que casos de niños que han perdido la vida, que se han quitado la vida por culpa de tanta burla, por culpa de no poder sacarse eso o no poder superar. Según Mónica, a veces la gente tiene un mal concepto de lo que es verdaderamente una persona tartamuda. El tartamudo puede ser visto como una persona incapaz, como una persona que no tiene posibilidades, que no piensa, que no razona, que no hay ningún problema mental, que es lo que la gente tiende a confundir. Mónica logró terminar una carrera. Actualmente es docente y empresaria. Con el tiempo y con algunas terapias aprendió tips para controlar e ir superando su tartamudez. Esto no se cura, esto se modula, se supera, se asume, pero una cura no hay. Y terapia superé bastante. No puedo decir que soy una ex tartamuda porque no soy. Hay días que no me salen las palabras en el momento en lo que me tiene que salir, cuando estoy muy nerviosa o muy alegre o muy contenta y no me fluyen las palabras, ¿verdad? La experiencia de Mónica y de otra amiga de padecer tartamudez la llevó a crear un grupo de apoyo a quienes sufren este trastorno del habla. Con esta iniciativa buscan brindar un espacio para compartir historias. Cada uno dentro de la experiencia, en cada reunión, cada uno cuenta una experiencia diferente. Cada uno cuenta cómo superó o cómo le va mejor o qué técnicas usa para poder manejarse mejor, ¿verdad? No es un grupo terapéutico, pero es un grupo en el que de repente compartimos métodos o tips o maneras en las cuales el niño, la niña o el adulto puede tratar de ver cómo le puede salir mejor algo, ¿verdad?
Ahí compartimos entonces con la teleaudiencia también una problemática de una persona que sufre esta dificultad en el habla. Derlis, ¿por qué surge, por qué se da la tartamudez? Y según la ciencia médica, hasta hoy no se conoce del porqué de la tartamudez, pero se estima de que un 80% generalmente es genético. Ya en mi caso, por ejemplo, mi padre fue tartamudo, pero él superó también. Mi hermano, por ejemplo, superó también. Ahora, por ejemplo, mi hijo, que tiene 9 años, ahora le empieza a dar la tartamudez también. Pero en la familia yo fui el único al que me costó mucho más, ¿verdad? Que me costó bastante, que prácticamente puedo tener esta libertad de expresarme de esta manera hace 10 años quizás. O sea que hoy muchísima gente, es compañeros de colegio, de escuela, de universidad, están sorprendidos al escucharme el hablar de esta manera, porque hoy yo estoy como político y me escuchan por la radio, me escuchan por la televisión, me ven por la televisión, entonces se quedan sorprendidos. ¿Cuándo superaste? O sea, que ¿cómo hiciste? Y volviendo a la pregunta, no existe. Un 80% es genético y un 20% puede ser por algún, según lo que dicen los médicos, ¿verdad? Que puede ser por algún susto, por algún problema emocional que se tuvo en su momento. En la infancia. Algo. Y en los niños, si se trata, esa es la preocupación que tenemos hoy, ¿verdad? Si se trata con los niños hasta los 6 a 8 años, puede superar en un 80%. Y eso es lo que nosotros hoy nos trae a que nos unamos y que personas quienes tenemos hoy la capacidad de sentarnos acá frente a una cámara, frente a un micrófono y podamos conversar, podamos explicarle y que la gente se sienta identificado con nosotros. Es lo que a mí me dicen siempre. Yo me voy a un juicio oral, por ejemplo, y antes de iniciar yo le digo: señor presidente, quiero dejar constancia que soy tartamudo. De repente que no te pase eso, ahora en el momento de que estás... Y que piensa que es por inseguridad. Claro, es lo que pasa, por ejemplo, pasó con Mario Abdo, con nuestro presidente, que era tartamudo, por ejemplo. Y mucha gente decía, Marito no sabe lo que va a decir frente a Santipeña. Pero no es que no sabe, sino que aprendió a superar, a manejar su tartamudez bastante bien, que tiene pausas y tiene una muleta, así como recién hacía también la señora Kramer, que dice y sí, entonces ciertas... Que se apoye en ciertas muletillas para seguir continuando. Así. Exacto. Wilson, comentanos un poquito, ustedes que están involucrados en estos temas, ¿hay mucha gente en Paraguay con problema de tartamudez? En realidad se hizo una encuesta en Alemania y dice que el 1% de la población dice que de la población mundial sufre de esta condición, ¿verdad? Que como decía la señora esta, Kramer, que no tiene cura, pero sí tiene una forma de que podamos aceptarlo y superarlo, ¿verdad? Y poder convivir con ello, porque ser tartamudo no es como que yo no puedo hacer ciertas cosas, ¿verdad? No significa que tengamos alguna deficiencia mental ni nada, ¿verdad? Sino que también nosotros tenemos otras capacidades. Por ejemplo, de no ser espontáneo, sino que de poder planear todo en la mente y las palabras que nos sale reemplazarlo automáticamente por otras palabras. Entonces, utilizamos, ¿cómo te voy a decir?, el cerebro a 100%. ¿Hay varios tipos de tartamudez o distintos niveles? ¿Cómo se da esto? Sí, y están dos tipos, la clónica y la tónica. La clónica es la gente que repite que repite la palabra, que dice, por ejemplo, yo, y después le sale. Después está la crónica que es los que pausan para poder hablar, como la señora Kramer, por ejemplo. Pausa, mueve los ojos a un lado y después habla otra vez. Se apoya en ciertas palabras. En ciertas palabras, más o menos, porque existen palabras que nos cuestan decir. En mi caso particular, por ejemplo, a mí me costaba muchísimo y yo sentía una rabia tremenda de que me hayan puesto mi nombre de Derlis, porque
lo que me costaba decir Derli es lo que inicia con D, con R, con S, con O, con A. Es imposible. Lo que decía Wilson, mentalmente, por eso el tartamudo tiene una lucidez mental tremenda, porque vos tenés que hacer todas las palabras que vos querés decir primero en tu mente para después sacar, ¿verdad? Y vas suplantando con sinónimos las palabras que no te salen, ¿verdad? Y tenés que hacerlo mientras viene, ¿entendés? O sea, que en cuestión de una milésima de segundo tenés que estar cambiando. Wilson, para aquellos que tengan esta situación, porque están atravesando esta situación, ¿dónde se reúnen ustedes para brindar ayuda y tips para mejorar? Sí, nosotros nos estamos reuniendo cada primer miércoles del mes en el barrio Mariscal López. Estamos entre España y Pitiantuta 377. Ahí estamos cada primer miércoles del mes, y está justamente con nosotros la señora Cynthia Heber y la señora Mónica, la que estuvo hablando, ¿verdad? Básicamente también hay algunas psicólogas que nos visitan y que están sorprendidas realmente, porque en el país no hay ningún estudio digámosle técnico, ni profesional, ni nada que hable, ¿verdad?, sobre estos temas. No existe en el país, no hay ningún estudio, nada, ninguna estadística, no existe nada. Y entonces eso es lo que nosotros queremos comenzar a hacer, darle a conocer a la gente, ¿verdad? Claro. Porque es un tabú dentro de la sociedad esto, ¿verdad? Por ejemplo, su hijo es tartamudo, ¿verdad? Está comenzando, ¿verdad? Ahora, si la pregunta es si la profesora está capacitada realmente para poder tratar con ese chico. Claro. La sociedad misma no está preparada. No está preparada. En este caso, Derlis, ¿cuáles serían unos tips, Derlis? Porque hay mucha gente que nos está viendo de repente y está asombrada, se está hablando de esto y dice, mi hijo, mi sobrina, conozco. ¿Cuáles serían unos tips para que ellos empiecen a practicar y también tratar de tirarle una ayudita para que empiecen a buscar mejoría? Y principalmente lo primero es el asumir que sos tartamudo. Ese es el primer paso. El dejar de pensar como tartamudo, como yo siempre le digo a la gente. Hay que pensar, y la ayuda que hoy nos da el grupo en sí es de que cada uno tiene una experiencia diferente, porque en mi caso, del interior no tuvimos la posibilidad ni siquiera de ir a un psicólogo nunca, ¿verdad? Hoy un fonoaudiólogo es el especialista en esto, y tuvimos que superarlo, digamos, por nuestras propias fuerzas. Y yo digo, hoy si yo hubiese tenido en mi adolescencia el apoyo que da hoy el grupo, de conocer gente que ha superado en un 80%, en un 90%, en un 70%, que escucharle, por ejemplo, hablar a alguien y vos decís, sí, mira, puedo. Entonces, eso, lo primero es lo que la gente tiene que hacer, es el asumir su tartamudez y decir, yo soy tartamudo, y empezar a hablar con seguridad. Y para la gente que nos escucha, que tratan con tartamudos, lo que nosotros le pedimos siempre es lo que le digo ya a la gente, que no tratemos de terminarle las palabras, por ejemplo, al tartamudo. Que cuando está tartamudeando, que no le saquemos la mirada, por ejemplo, porque sentimos vergüenza o por algo, que tratemos de darle la atención normal a cada tartamudo, y a los chicos principalmente enseñar en casa a nuestros hijos que no son tartamudos, enseñar que si tenemos un compañerito que es tartamudo, explicarle que eso es algo genético, algo que no puede nada de burlarse, nada de generar empatía. Porque mi hijo, por ejemplo, lo que él decía es cierto. Lo que yo sufro hoy con mi hijo, por ejemplo, mi hijo viene y después me dice, papá, hoy en la escuela se rieron muchísimo de mí, ¿entendés? Y yo le digo, ¿y qué dice tu profesora? Y su profesora no sabe cómo tratar. Entonces, por eso es la importancia del grupo, que nosotros estamos preparando programas para poder dar charlas con docentes y con alumnos en los colegios, en las escuelas, justamente para contar nuestras experiencias
principalmente, ¿verdad? Perfecto. Derlis, Wilson, tenemos que hablar muchísimo de esto, así que en otra ocasión vamos a convocarlos nuevamente para seguir tratando este tema y visibilizando también para la gente que sufre. Lamentablemente el tiempo en televisión vuela y por hoy les agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros Wilson Penayo y también Derlis Rodríguez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por darle la importancia necesaria a todo esto y pedir el apoyo de que nos den oportunidad siempre para que podamos meter este tema, porque es de interés nacional esto. Vamos a estar también proyectando leyes incluso que puedan facilitar cosas para la gente que sufre de esta condición.